¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual hablaremos de la polémica Eternals, película que yo pensé que al verla iba a estar completamente podrida. Y no lo está. Es más, está lejos de ser la peor película de Marvel. Pero antes de meterme de lleno en eso, he de decir que hay parte sin spoilers para la gente que no ha visto la película y parte con spoilers para la gente que ha visto la película. Dicho todo esto, no me enrollo tanto, dentro intro y comenzamos. Para hablar libremente de la película tenemos que hablar sin spoilers. A ver, sin spoilers puedo decirles que para mí la película no está podrida. Escúchenlo, no está podrida. Y no lo digo yo, lo dicen más personas que bueno, saben mucho más de películas que yo. O sea, yo digamos que me enfoco más en las películas de superhéroes, en lo que yo quiero ver, en las historias y ese tipo de cosas, más allá de la estructura de una película y ya de analizarla, que la fotografía, ese tipo de cosas. Pero hay personas que dicen que la película está podrida completamente, que es una basura, que es peor que Iron Man 3. Y eso no es verdad, para nada es verdad. El sitio de Rotten Tomatoes ya le puso calificación de 51%, algo que una película de Marvel jamás ha tenido. Si Thor, The Dark World, que es la menos calificada, pues antes de que se estrenara Eternals, tenía 73%, no entiendo por qué esta película tiene un menor porcentaje. Porque como les digo, está lejos de ser tanto la peor película de Marvel como la mejor película de Marvel. Como les comenté, tiene errores, muchos errores al momento de adaptar la historia de los Eternos, de integrar aspectos al universo cinematográfico de Marvel que no se han visto, bueno, eso ya tengo que discutirlo un poco más en la parte con spoilers, pero un poco más en lo que es introducirte a ese mundo cósmico y galáctico del universo cinematográfico de Marvel, de esta nueva mitología que pretenden utilizar en el MCU. Y también es una película que sin duda alguna no termina, que es extremadamente lenta, que bueno, debo decir que a mí personalmente como que me atemorizaba el hecho de que me aburriera tanto que no quisiera ver más la película, que me quedara hasta dormido. Personalmente no me ha pasado eso, pero siento que la película obviamente es muy lenta. Hay cosas que se pudieron haber evitado, hay cosas que se hubieran podido haber recortado, hay cosas que no sé ni siquiera por qué están en la película y que sin duda alguna hacen que esta no sea aceptada de la forma en que debe ser. Es más, por esto es que Marvel casi descarta una secuela para Eternals, por lo cual pues los personajes llegarán a otras historias en el universo cinematográfico, yo creo que antes de una Eternals 2. Porque con la respuesta de la película es muy difícil que ahorita se esté pensando en una secuela. Chloe Zhao es una directora que más que todo se destaca en el ámbito de la fotografía. Las historias de esta directora están bien hechas. Puedo decir que están bien hechas. ¿Cuál fue el problema de esta película? El enrollarse mucho en todo. Y para mí la película tiene un desorden horrible. Mucho rollo flashback, muchas cosas que van ocurriendo, como que la película tiene una secuencia importante en los primeros 30 minutos y luego decae completamente. Luego vuelve y se alza. No vi la unión de los Eternos por ninguna parte, salvo las primeras escenas de la película. Algunos Eternos realmente como que no explico cuál era el rol que tenían en la película. En parte fue determinante y hay veces que se desaparecían de la película. Hay otros Eternos que asumen completamente el papel, pero realmente nunca ves esa interacción entre los personajes, porque desde los trailers nos dijeron, sí, van a estar los 10 Eternos trabajando como un equipo que se conocen de toda la vida, y así no es. Con decirles que trabajaron más los Vengadores de Civil War que los Eternos en esta película. Ahora, metiéndonos en aspectos positivos sin necesidad de meterme en spoilers. Hay veces que, como les digo, la película tiene un ritmo lento, pero con las escenas de acción, algunas partes de la fotografía también como que te ayudan a disfrutar la película. También el conectarte con ciertos personajes, como que entender sus motivaciones y el adentrarte a este mundo, a esta nueva mitología de Marvel, también es importante y lo hacen de buena manera. Pues porque con esta película yo ya pude meterme de lleno a lo que es esa parte en el universo cinematográfico, porque de cómics hace falta mucho por entender. Y digamos que algunas cosas están bien adaptadas en lo que respecta a la historia de los Eternos, que como les dije, hay muchas cosas de las cuales no se tenía por qué haber tomado libertad para hacer la película. Es decir, se deben respetar los conceptos básicos e importantes tanto de las historias como de los personajes. Es como si hubieras puesto que el Capitán América se convirtió en el Capitán América
porque le dieron un escudo y tomó asteroides. A ver, eso no tiene nada que ver con la historia del Capitán América. Y digo todo esto porque para la gente que no ha visto la película es necesario que sepan ciertas cosas antes de descartarla y decir, no voy a poder ver la película. Yo digo esto pues porque fue lo que a mí me pareció, pero obviamente ustedes tendrán otra opinión, que bueno, si van a ver la película pues tendrán sus propias conclusiones. Estas son las que yo he sacado sin spoilers. Y como les dije, es una película que me gustó en parte, digamos que la mitad de la película me gustó y la otra no. Pero digamos que la parte de la película que me gustó, la mitad de la película que me gustó se enfoca en escenas, en historias, se enfoca en personajes, se enfoca en ciertos aspectos. La otra mitad de la película que no me gustó fue exactamente lo mismo, en escenas que se pudieron descartar, en cambios en la historia que se pudieron descartar y en personajes que también se pudieron descartar. Como les digo, es una película aceptable y está lejos de ser la peor de Marvel. Pero ya metiéndonos en todo esto, hablemos con spoilers. Bueno, antes que nada debo decir que la película tiene tantas cosas que voy a remitirme a ciertos aspectos puntuales. Estos aspectos van a ser trama, su inspiración en los cómics, los personajes, los celestiales, los villanos, los temas controversiales, la duración y las postcréditos. Iniciando con la trama, he de decir que en los trailers no se muestra absolutamente nada de lo que realmente viene a ser esta en la película. Digamos que se manifestaba que ellos iban a enfrentarse al regreso de sus enemigos los desviantes, que pues iban a detenerlos como un equipo y tal, pero en la película todo comienza a cambiar de una manera que tú dices, esto no era lo que pintaban los trailers. Además de eso, la trama se enfoca en lo que es el surgimiento, que en un inicio pensamos que era el regreso de los desviantes y resultó ser el surgimiento de un celestial en la Tierra y que la Tierra iba a ser destruida por eso. Cosa que en ninguna película de Marvel se había tratado hasta ahora, teniendo 12 años de este universo, creo que ya son 13, realmente no me acuerdo, pero en ninguna película se había tratado eso, nadie lo había descubierto, sino solo hasta esta película mágicamente venimos a saber que esa es la ocupación que tienen los Eternos, que es proteger eso sin saber que iban a destruir a la Tierra. Adicional a eso, hay giros importantes en la película, no lo voy a negar, hay giros importantes como por ejemplo el que Arishem haya creado a los desviantes, bueno, así tal cual como ocurre en los cómics, pero digamos que hay otra cosa que no tiene tanto sentido y es que los Eternos son como robots, así como vemos como en ese flashback, y en los cómics no son robots, son gente de carne y hueso, obviamente más evolucionados, pero no son robots así como lo escribe Arishem. No vemos tanto a los celestiales porque cada uno tiene cierto peso y aquí el que muestran todopoderoso es a Arishem. Digamos que en la mitología de Marvel, digamos que en ese mundo cósmico, cada celestial es muy importante y no solo Arishem. Arishem se conoce como el hijo de su madre que quiere destruir específicamente a la Tierra y que entra en conflicto con los celestiales por eso. Pero aquí realmente se plantea como el máximo dios del universo Marvel, como el que manda, el que si no haces esto pues te mata. Realmente no es así en los cómics y es algo de lo que no se toma tanta inspiración de las historietas. Continuando con la trama, como les dije, tiene varios aspectos, tiene varios giros, que ya lo mencioné, y dentro de estos giros ocurren ciertas cosas que no están tan bien plasmadas. Entre ellas encontramos lo que es el giro de Ikaris, encontramos la personalidad y digamos que el protagonismo de ciertos personajes que por escenas desaparecen, en otras se roban completamente el protagonismo y en otras vuelven a desaparecer. Adicional a eso, en la trama no encontramos villanos fijos, no los tenemos por ninguna parte, pero ya lo vamos a tocar después. Yo mencioné algo que es la inspiración de los cómics. Hay algo muy importante que es que yo mencioné algo que es la inspiración de los cómics. Para el creador que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, perdonen. Para el creador de los Eternos fue muy difícil introducir una nueva mitología a los cómics de Marvel y en especial en este medio, pues porque es muy complejo tanto introducirte como aprender y digamos que saber como tal. Para mí lo fue, digamos que contextualizándome como tal para la película. Yo traté de hacerlo lo más normal para que en el video de las teorías ustedes entendieran un poco mejor, sí, pero realmente es muy complicado por el hecho de que son demasiadas cosas. Se trata de ya temas de la creación del universo, se trata de temas que, por ejemplo, es de los celestiales, de los eternos,
de la creación de los humanos y ese tipo de cosas que realmente es complejo, y Chloe Zhao trata de hacerlo de una manera en la que tú digas, bueno, es fácil meterte en esto. Y realmente es así, realmente yo me pude meter de lleno, como les dije, en lo que requiere este universo cósmico, por decirlo así, del universo cinematográfico de Marvel, digamos que en la parte cinematográfica. Pero ella mete unos factores que en los cómics no están, como por ejemplo, como les dije, el tema de que los Eternos sean como robots o algo parecido, y realmente hay cosas que no están en los cómics, que ella lo introduce como para que sea más fácil, pero si realmente quieres contar esa historia de los Eternos, tienes que meter de lleno todo, así la gente no lo entienda, tienes que meterlo de lleno en todo, y tratar de que eso sea de una manera más fácil, que sea de manera natural, que sea orgánica, y que no lo metas así por hacerlo. O sea, realmente es difícil, por donde lo veas, hacer una película de Eternos y hacer una película donde introduzcas esta metodología al universo cinematográfico por todo lo que implica, por todo. Si fue complejo para el creador crearlos, obviamente va a ser complejo el hecho de adaptarlos y el hecho de que tú te metas en dicho universo y en dicha atmósfera, por decirlo así. Hablando de personajes, se nos presentan 10 personajes que no voy a tocarlos todos porque hay algunos que no se merecen ni que hablemos de ellos, que es el caso de Ajak o incluso el caso de Gilgamesh, que como les dije, en los trailers se pintaba que todos iban a ser un equipo, que todos iban a estar muy bien, que iban a ser así como muy rollo Vengadores, y al final eso no se ve por ninguna parte. Son muy pocos los que realmente logras ver. Digamos que el mejor personaje al que conoces realmente es a Cersei. Y digamos que Ikaris sí, pero este también es como el típico soldado, el soldado fiel que lanza rayos por los ojos, que tiene super fuerza y que vuela, como el Superman de Justice League War. No ves en ningún momento lo que significa la relación entre los personajes, entre algunos personajes más que nada, porque se dice que llevan siglos en la Tierra, pero realmente para tener siglos en la Tierra, son un equipo, son una familia disfuncional que lleva separándose y que ya ni se conocen a sí mismos. No se conocen ni entre ellos. Si se conocieran realmente hubieran anticipado por lo menos que Ikaris los iba a traicionar o algo, que él terminó asesinando a Ajak, entre comillas. Hay personajes que desaparecen, que van y vienen a lo largo de la película, que es el caso de Kingo, que en el inicio no aparece, luego como que se arroba, es el personaje más gracioso, y en el final desaparece y luego en el final vuelve y aparece como si nada. Phastos no aparece en toda la película, sino viene a aparecer en lo que es el tramo final de esta para acabar con el surgimiento. Druig, digamos que es un personaje que me sorprendió porque yo pensé que iba a ser el típico renegado fastidioso, y de verdad que encontré un personaje donde las expectativas digamos que me superaron lo que yo pensaba del personaje, cosa que bajó totalmente con Ikaris, porque yo dije, Ikaris va a ser el más capo, va a ser el crack del equipo, y resultó ser un traicionero de mierda. Tina y Gilgamesh, digamos que desarrollan su relación tal, pero como que Tina no sale de ese estereotipo donde es la diosa de la guerra, donde se la pasa peleando, donde hasta le metieron este tema del virus ese que la hace como cambiar de personalidad y querer matar a todos. Gilgamesh es un personaje muy amable que al final se termina sacrificando por Tina, que bueno, de hecho cumplió su misión esta de protegerla y tal, pero es un personaje que en los cómics digamos que no es tan importante, sí es como la fuerza pesada del equipo, pero tenía que ser la fuerza pesada del equipo hasta el final de la película. Sprite como que también me sorprendió mucho el hecho de que cambiara de repente solo por el tema de que amaba a Ikaris, que también es algo muy pretexto para meterla también como una, digamos que no tanto como una villana porque al final terminó siendo normal, pero me gustó esa parte de que fuera humana, como que fuera el personaje más humano, de que viera que todos como que viven su vida y tal, como que tienen amor, tienen diferentes sentimientos, y ella es la única que no puede por ser una niña. Entonces como que eso también me gustó, y más que al final pues ella terminara siendo humana completamente. Ahora, metiéndonos en lo de los celestiales, creo que ya lo comenté más en la parte de la trama, pero Arishem es el personaje que se roba completamente la película y que de hecho termina siendo más que nada el villano de una manera no literal, es decir, el que digamos mueve los hilos detrás de todo y es el que manda en todo el universo cinematográfico. Tú creías que Thanos era el más malo, ¡pum!, te llega Arishem. Tú creías que los villanos de otro universo pueden ser malos, ¡pum!, te llega Arishem. ¿Tú realmente crees que Kang es malo? ¡Pum!,
llega Kang. No es que de verdad no puedo compararlo con Kang porque no hemos visto a Kang, pero obviamente Kang le va a romper la madre a todos. Pero bueno, como les mencioné, es un villano no literal y metámonos en el aspecto de villanos. No hay un villano. Ningún momento hay un villano de la película porque van cambiando. Que ahí se me hace en realidad el villano, porque tú lo supones. Marvel no lo dice, tú lo supones. Que los villanos son los desviantes. No lo son. Tú supones que no son por la historia que tienen, pero Marvel te dice que son los villanos. Icaris es el villano realmente. Marvel te lo dice, tú lo supones. Pero no hay ningún villano fijo realmente. Podría decirse que los villanos detrás de todo, como les dije, son los celestiales. Pero no entiendo por qué carajos, si querían hacer todo esto, metieron a los desviantes. Es un desperdicio de CGI, yo creo que de captura de actores y obviamente de voz de actores. Porque el actor que hizo de Crow perdió 10 minutos de su vida grabando las líneas de Crow. Porque no habla más que eso. Y es que realmente los personajes no aparecen. No le pongo más de media hora en pantalla, teniendo en cuenta que la película dura 2 horas 37 minutos, con créditos incluidos. Pero como les digo, no aparecen casi en pantalla, no son personajes que tengan desarrollo. Lo más interesante que les vi es que se rebelaran contra Arishem y digamos que no cumplieran su propósito. Pero más allá de eso no le veo nada más. En los cómics como que tienen algo más que presentar. Son unos monstruos que tienen un propósito. Pero en la película no tienen ningún propósito. No sabes realmente si lo que quieren es evitar el surgimiento. No sabes si lo que quieren es detener a los celestiales. No sabes si quieres aliarse o enemistarse con los eternos. No tienen ningún propósito en la película. Y realmente es algo que afecta porque no ves qué es lo que quieren y no ves a unos personajes, digamos que con bases, no ves a un personaje construido y realmente no ves un villano en ellos. Crow no sé qué carajos hace en la película. Y lo peor es que ni siquiera es Crow desde el inicio, es una criatura que evoluciona a raíz de los poderes de Ajak y ya como que tiene mente tal y ese tipo de cosas. Pero no tiene nada más que eso. La pelea con Tina, bueno, es picarda sí, para que Tina se vence de lo que le pasó a Gilgamesh. Pero perfectamente ella pudo haber ayudado contra Icaris y la película no hubiera durado tanto. Tocado el tema de Arishem, tocado el tema de los desviantes, pasemos a hablar de Icaris. Icaris, un personaje, como les dije, es el fiel soldado, pero es un personaje que lo hablo más en el tema de villano que de personaje. En ningún momento se desarrolla como que lo ves con esta cara. Así lo ves realmente. Sí, tal, su amorío con Cersei, eso es importante para la historia del personaje como tal, pero después cuando se revela que lo que quiere es ayudar a los celestiales a cumplir su propósito, que lo único que quiere es, digamos que llegar a esa meta, que ni siquiera tiene un poquito de empatía por los humanos, por nosotros, y Icaris, hijo de pues tú realmente como que piensas, no es lo que yo esperaba, porque en ningún momento dices, Icaris puede ser el villano de la película. Nunca esperas eso hasta que el hijo de su madre llega a revelarse como realmente es. Y después le dan el giro para que quede como bueno, de que realmente se pone a llorar y acepta su error. A ver, Marvel, ¿tú crees que con eso vamos a perdonar lo que hiciste con el personaje? Que es el Eterno más poderoso en los cómics y que es un referente para los cómics de Eternos y que resultara ser un villano, que resultara ser una amenaza para los Eternos, que son su familia en los cómics. No me jodas. Y realmente él no murió. Debo decir que él no murió, pues porque él es como un Superman. La fuerza del sol no lo mata, lo alimenta aún más. Así que yo creo que en el sol pudo haber congelado sus poderes hasta que ellos vuelvan a intervenir. Que viendo lo que tuvo en la película en Rotten Tomatoes no será muy pronto. Ahora, vamos a hablar un poco de temas controversiales de la película. Específicamente tengo dos. El primero, pues la primera escena más 18 del UCM, que es entre Cersei y Icaris. Y el segundo, el tema de Phastos con su familia y tal. Que bueno, a ver, yo no me voy a quejar de eso, porque ya son temas normales, no solo en las películas, sino en la vida normal. Pero el tema es que Marvel nunca ha mostrado eso. Es como si coges a un bebé, lo metes a una piscina y que nade por su cuenta. Chloe Zhao ha hecho eso con estos temas. Los temas son como el bebé, la audiencia es la piscina y que haga, si se van a ahogar, que se ahogue. Así fue tal cual estos temas y eso es lo que más critican de la película porque son cosas que no se han mostrado. De hecho, la escena de Phastos para mí fue muy explícita. Digamos que lo de la más 18 no es tanto, pero son temas que deben tocarse poco a poco, que no deben meterse así, ¡pum!, de lleno en la película, pues porque no van a ser tan bien recibidos cuando no has tenido algo así
digamos que en una película de Marvel. Lo más cercano que tuvimos a esto en las películas de Marvel ha sido en el inicio de la fase 1, cuando estas eran producidas por Paramount y digamos que pues eran enfocadas a un público más adulto. Pero ahora teniendo la supervisión de Disney, que se enfoca en los niños, que es un referente para los niños, tú no puedes meter un tema de esos y decir, no, sí, es que es completamente normal, tienen que comenzar a aprender de eso. No, porque Marvel no lo ha mostrado en ninguna película que sea producida por Disney. Lo más áspero que hemos tenido, pues digamos que ha sido la sangre y tal, y eso porque las escenas de acción están muy bien hechas para que no salga sangre, para que no sea perturbador. Creo que en ese aspecto tuvieron que haber hecho digamos, una pausa, como decir, esto lo podemos mostrar, esto aún no. Y realmente no lo han hecho de esa manera. Ahora, duración. La película es extremadamente larga. Hay muchas cosas. La película es un enredo completo porque te muestra unas cosas que debo decir, el inicio de la película es completamente brutal. La escena con todos los Eternos peleando es muy buena. Y después ya te mete como en temas normales, en desarrollar cada personaje y en eso falla completamente porque se te va en un tema y te olvidas del resto de la película. Cuando ya quieres volver a meterte en el resto de la película no puedes hacerlo de buena manera, pues porque ya te enfocaste en otro tema y ese tema tiene tanta duración que es imposible volver a enfocarte en el resto de duración que falta hablar del tema principal. Adicional a eso, mucho rollo flashback que no te permite disfrutar realmente y seguir el hilo de la historia tipo Shang-Chi. Y como les dije, 2 horas 37, no. Realmente no. A ver, la película se pudo haber recortado muchísimo. Creo que hay muchas cosas que son innecesarias por donde las veas. Digamos que los flashbacks de ella perfectamente los pudieron haber puesto más que nada en el inicio de la película para que veas realmente quién es Ikaris y para que, digamos que lo pudieron haber recortado para que tú digas, bueno, pues de esta manera pues ya sabemos qué va a pasar y tal. Pero digamos que la película es un desorden porque las escenas que deben estar en el inicio las ponen en el medio. La historia de los Eternos viene en flashback y todo eso debería estar en el inicio para que entiendas mejor lo que debe pasar y bueno, es que son cosas que Marvel ya es rescatable, que traten de salirse de la típica fórmula de Marvel Studios. Y hay veces que eso te permite ver otro tipo de formato en las películas de Marvel, es decir, no tanto la fórmula básica, héroe, villano, acción, pelea, final. No. Aquí como que tratan de poner otro formato incluso desde Shang-Chi y es rescatable por el hecho de que justamente te presentan nuevos personajes. Pero digamos que a veces esa fórmula realmente te permite apuntar a lo fijo, y es que la película gusta. A mí la película me entretuvo, me gustó empate, digamos que un 50% me gustó, 50% no. Creo que en realidad todos estamos así, obvio estuvo la gente que le encantó, que obviamente es completamente respetable. Digo, a mí me gustó Justice League de 2017, la gente la odió. Pero bueno, para finalizar hablemos de la postcréditos, las postcréditos. Creo que estamos por fin ante grandes postcréditos del universo cinematográfico de Marvel. Creo que por fin Marvel se puso las pilas y ya no nos va a mostrar hormigas gigantes tocando la batería en escenas postcréditos. La primera se enfoca en lo que es la aparición del hermano de Thanos, de Eros, que va a ayudar a los Eternos con respecto al tema de los Celestiales y que próximamente yo creo que con la unión de estos con los Vengadores, pues también cumpliría su faceta de Vengador que vimos en los cómics como Star Fox. Y ya realmente no... Obviamente es interesante ver a Harry Styles en el papel y tal, pero realmente no hay nada más que eso. La segunda es importante porque básicamente nos tisea el inicio de Black Knight en el universo cinematográfico y adicional a eso la participación de Blade en esta escena que bueno, esto se reveló ya hace bastante tiempo que la voz era de Blade. Realmente no sé qué carajos tiene que ver el cazavampiros con la espada milenaria, a lo mejor está en los cómics y yo ni sé, pero realmente este tema de Dane Whitman, debo decirlo que también me ha gustado bastante. El final es completamente abierto, pues porque podría conectar con una Eternals 2 o perfectamente podría conectar con otro proyecto del universo cinematográfico. Pero bueno, a ver, he tratado de tocar todo muy por encima para que el video no dure 30 minutos, aunque creo que sí va a durar 30 minutos. Adicional a eso, he tratado de rescatar lo bueno y lo malo de la película para que ustedes entiendan un poco mejor por qué es que la odiaron. No hay que odiarla porque jamás va a ser la mejor ni la peor película de Marvel. Y adicional a eso, pues como les digo,
es un 50-50, tiene cosas buenas, cosas malas. Digamos que si se hubiera reducido la duración de la película y se hubiera ido a temas puntuales, el 75% de la película estaría bien. Pero para terminar, en conclusión, Eternals es una película aceptable para la introducción de estos personajes al UCM. No es ni será jamás la peor película de Marvel ni la mejor. Considero que se debió elegir mejor los conflictos a los que los personajes se enfrentan y dar una vista más clara de ellos en la película, además de crear grandes expectativas frente al equipo y que apenas unos sean a quienes realmente conozcas en la película. Es cierto que hay grandes posibilidades de carácter cósmico en el MCU, y claro está la unión de varios personajes con otros ya conocidos en este universo. No es perfecta, no es horrible, es simplemente un gran enredo que te entretiene y adentra al universo de los Eternos y Celestiales para lo que viene en el extenso universo cinematográfico de Marvel. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo están, suscribirse al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que digas todo lo que piensas de la película en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.